Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 8. Esperanza. Los aplausos no se dejaban de escuchar. Los actores agradecían emocionados ante tal muestra de cariño por parte del público que no habían dejado de unir sus palmas por más de 3 minutos seguidos y aún no parecían cansarse de alabar a los protagonistas de tal puesta en escena. Bella tenía los ojos cristalizados por la emoción y alguna que otra lágrima había resbalado por su mejilla. No podía creer la gran emoción que le estallaba dentro del corazón ante tal acontecimiento. Se sentía satisfecha y orgullosa de ella misma por haber podido generar tal emoción en el público que seguía aclamándolos por su brillante desempeño en el escenario y por el sentimiento que habían puesto en su actuación. Sentía la mano de Marcus apretando la suya y desde el centro del escenario podía ver los ojos de sus padres que la miraban llenos de orgullo y sin temor de ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas provocadas por la emoción que sentían en su corazón. Al lado de ellos se encontraba Steven, su hermano, que la miraba con el mismo cariño y emoción que sus padres. Por fin cayó el telón y poco a poco los actores bajaron del escenario, no sin antes felicitar a sus compañeros protagonistas por su gran trabajo sobre las tablas. Todos estaban felices y no se cansaban de augurar un éxito arrollador a Bella, comparándola solo con su madre, pues quien la conoció en su época de actriz juraban que ni la misma Eleanor Baker, la actriz americana, había podido siquiera opacarla, y ellos estaban seguros que solo Bella llegaría a ocupar en las tablas el lugar que quedara vacío desde que su madre se había retirado de los escenarios. Esos comentarios llenaban de orgullo a la joven, pero, como siempre, en todo lugar que existe un alma noble, existe un alma negra, y en esta ocasión no podía faltar. Retirada de los demás actores se encontraba una joven mujer de tez blanca y cabellera castaña clara y lisa. Sus rasgos eran finos, aunque no denotaban mucha belleza. Tenía unos labios muy sensuales y unos ojos en tono café oscuro. Su mirada parecía de piedra, dura y fría, además que no podía ocultar la evidente envidia que le carcomía las entrañas por aquellas muestras de cariño y admiración que se desplegaban hacia la novata, como solía llamar a Bella. Louise era una joven que a sus 22 años aún no alcanzaba sus objetivos de ser la actriz principal de la compañía Mackenzie, y una vez más los veía frustrados al serle arrebatados por aquella novata, hija de los propietarios. Desde que Frank Mackenzie le había presentado a Bella como su hija y como la futura actriz principal de la compañía, en su cabeza solo existía el pensamiento de que la chica había obtenido ese privilegio solo por ser quien era, y no porque realmente tuviera talento. Además la odiaba porque a pesar de ser solo la nueva, había logrado que tanto los nuevos como los ya más expertos actores que pertenecían a la compañía la respetaran y le brindaran un cariño sincero. Y es que con la dulzura y simpatía que derrochaba la chica, nadie había podido resistirse a hacer amistad con ella. Y ahora había que agregarle el respeto y admiración que había nacido después de su desempeño en el escenario, digno de una gran actriz. La verdad, no sé por qué la felicitan tanto. Yo hubiera desarrollado mucho mejor el personaje de lo que lo hizo ella, decía entre dientes mientras observaba cómo seguían felicitando a la hermosa chica. No sueñes, le respondió una voz a sus espaldas. Sabes que por más que te esfuerces nunca podrás proyectar lo que se requiere. La verdad, no sé por qué sigues empeñada en ser actriz. Realmente a ti como que no se te da. El tono burlón del joven hizo que la rabia de la actriz estallara, y si en ese momento la mirada que se reflejaba en su rostro hubieran sido espadas, seguro que el joven y Bella hubieran caído completamente muertos al suelo. «Eso no es de tu incumbencia, estúpido». Se volvió violentamente y empujando al chico partió hacia los camerinos. Por su parte, Bella seguía recibiendo halagos por parte de sus compañeros y de su familia. «Felicitaciones, hermanita»,
De verdad que me dejaste sin palabras. Steven lucía realmente emocionado. Sí, hija, si antes estaba seguro de que tú merecías ser la actriz principal, ahora estoy más que convencido de mi elección. Y no soy yo el único, pues el público quedó maravillado con tu actuación. Su padre la abrazaba orgulloso y satisfecho por el desempeño de su hija. Ven a mis brazos, corazón, le decía su madre con los ojos llenos de lágrimas y una tierna sonrisa. Déjame felicitarte. Realmente hiciste vibrar al público con tu actuación. No esperaba menos de ti. La señora la estrechaba con fuerza y ternura entre sus brazos. Por favor, me están haciendo sonrojar con tanto halago. Además, si siguen, me voy a volver engreída. Bella sonreía contenta, pues para ella había sido maravilloso estar en aquel mundo de fantasía, donde podía sacar todos sus sentimientos. Subir al escenario había sido como iniciar su propia vida, dándosela a aquel personaje. Además, no solo actué yo, fuimos muchos los que logramos esta puesta en escena, así que creo que si tuvimos ese éxito fue gracias al empeño de todo el equipo. Sus palabras eran sinceras y sus compañeros sabían de sobra que Bella jamás se otorgaría sola el éxito de la obra. Eso no estaba en su naturaleza. A los pocos minutos salían todos como una gran familia para dirigirse a la gran recepción que se le había ofrecido por parte de una asociación en agradecimiento por su contribución a las necesidades que presentaba la ciudad en aquellos momentos, pues como bien se había publicado, todas las donaciones recaudadas esa noche irían a parar a manos de las familias que más lo necesitaran por medio de aquella institución. El tiempo seguía corriendo. Bella seguía cosechando éxito para la compañía Mackenzie en la temporada teatral de invierno, mientras que en Londres los ánimos estaban muy lejos de compararse con los de la familia Mackenzie. El primer mes había pasado desde que Terry, Albert y George iniciaran la búsqueda personalmente, y en esos momentos la desesperanza comenzaba a punzar sus corazones. «No puede ser, no puede ser». Es imposible que con tanta gente buscando no hayamos podido obtener siquiera una pista de su paradero. Terry golpeaba una de las paredes del estudio de su padre, en escape para la frustración y desesperación que sentía después de leer el nuevo informe enviado por los detectives. Debes calmarte, Terry. La apacible voz de Albert era inconfundible. Desde un principio sabíamos que esta búsqueda sería difícil. No quieras obtener frutos tan rápido. Llevamos poco tiempo aquí. Aún nos falta mucho camino por recorrer y no estamos seguros que tanto tiempo más nos pueda llevar. El rubio seguía leyendo los documentos que mantenía en sus manos. No, es que tú no me entiendes, Albert. La voz del joven mostraba su desconsuelo. Claro que te entiendo. Se te olvida que yo estoy buscando a mi única hermana. Sé que te sientes desesperado, pero si no mantenemos la cabeza fría, no podremos pensar con claridad los pasos a seguir. Aún faltan muchos lugares por recorrer y varias ciudades por acudir, así que no podemos dejar que la desesperación nos domine. ¿Quién lo hubiera imaginado? La voz del duque, que estaba tranquilamente sentado en un cómodo sofá leyendo el diario, los interrumpía. Parece que la joven que les llamó tanto la atención pronto superará a tu madre, Terry. Continuó ante el rostro de los jóvenes que le reprochaban el comentario tan superficial en medio de aquella situación que vivían. Vamos, no me miren así. Sé que estamos pasando por una situación algo, ¿cómo decirlo?, preocupante. El duque notaba la molestia de los jóvenes por su actitud, así que se puso de pie y se dirigió hacia ellos. Miren, yo sé que no hemos logrado avance en la búsqueda de Candy, mi futura nuera, decía mirando a Terry. Pero tampoco podemos aislarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos estado encerrados en este estudio por no sé cuántos días, y ustedes no han salido más que a esos lugares que tanto los deprimen por las condiciones en que están esas personas. Eso sin contar los días que llegan totalmente deprimidos por las falsas alarmas. Decía moviendo sus dedos como para enfatizar la palabra. De que encontraron a Candy. Los jóvenes lo seguían viendo con el rostro de no saber a qué se refería, cosa que él entendió a la perfección. Bien, a lo que voy es que Albert tiene razón. Debemos mantener la cabeza fría, pero además despejada.
Llevan un mes completo yendo y viniendo sin llegar a ningún lado, y eso es porque han dejado que el problema los consuma. Yo sé que el tiempo apremia, pero también que si no se dan un descanso, terminarán en uno de esos sitios que han visitado, y se quedarán ahí, pero en calidad de ingresados y no de visitantes. Su cerebro necesita un poco de descanso y su cuerpo algo de relajación. Les hace falta cambiar de aires. Duque. Lo interrumpía Terry, y por la forma de llamarlo parecía que las palabras de su padre lo habían molestado más que ayudarlo. Parece que no has comprendido que lo único que nos trajo aquí es encontrarla, y no venimos en viaje de placer o a leer sobre las novatas que debutan en el teatro. Le arrancaba el periódico de las manos y, al querer arrojarlo, sin saber por qué, de nuevo los ojos de la chica que parecía en primera plana lo detuvo. Además, ahora no solo era aquella mirada, sino también la sonrisa que aparecía en aquel rostro. La primera vez que apareció en el diario, la joven no sonreía, pero sus ojos tenían una chispa que lo hacía recordar una verde mirada. Pero ahora esa sonrisa... Podía jurar no poder verla en otros labios que no fueran los de su amada. Estaban ahí en aquel rostro de una completa desconocida. Su corazón volvió a dar un vuelco, pero lejos de alegrarlo, lo hizo enfurecer. ¿Cómo podía él en ese momento detenerse a observar la sonrisa de aquella actricilla cuando debía estar revisando los documentos que les indicaban los lugares que faltaban por revisar? Lleno de rabia, terminó por arrojar el periódico sobre el escritorio donde se encontraba Albert. En ese momento la puerta se abría sin previo aviso. George aparecía con una nueva carpeta en las manos y con otro semblante. —¿Qué pasa, George? Albert era el primero en preguntar, poniéndose inmediatamente de pie y encaminándose a encontrar a su casi hermano. —William. Tomaba aire para recuperarse un poco. No sé si esto sea bueno o sea mala noticia, pero es lo primero real que encontramos después de 5 años de búsqueda, decía entregándole la carpeta que él al rubio abrió inmediatamente. —¿A qué te refieres, George? Terry lo interrogaba acercándose a Albert para poder observar el contenido del folder, mientras el duque también estaba expectante por la nueva noticia y esperando a que George terminara. Es una carta de uno de los investigadores encargados de revisar los almacenes con documentos y objetos perdidos durante la guerra. Al parecer, en una de las bodegas encontró algunas pertenencias de la señorita Candice. ¿Qué? La sorpresa de Terry, que aún no lograba leer los documentos, hizo reacción. ¿En dónde? ¿En dónde los encontraron? Se separaba del rubio y se dirigía hacia George, queriendo obtener una respuesta inmediata. ¡En Francia!, fue la respuesta formulada por los labios de George. Así es. Albert tomaba la palabra después de estudiar rápidamente los documentos que George le entregó. Esta carta es del investigador que está en Francia. Al parecer es uno de los últimos lugares que tenía por investigar. Aquí anexa la dirección exacta del lugar y explica que no pudo obtener los objetos debido a que se requiere que sea un pariente o la persona dueña de los mismos, por lo que tendré que viajar personalmente a recogerlos. Lo único que pudo hacer fue tomar algunas fotos y aquí las anexa, decía entregándoselas a Terry, y en esta se podía distinguir claramente una vieja maleta, la que todos reconocieron, además de un pequeño cofre que Albert reconoció como un regalo de él mismo. No había duda. Aquello pertenecía a Candy, así que con la esperanza de encontrar algún dato más que indicara su paradero, Albert tomó la decisión. George, por favor, prepara todo. Salgo inmediatamente. Le dio la orden misma que el moreno acató de inmediato, pero antes de dar media vuelta se escuchó la voz de Terry. —¡Salimos!, remarcó. —No me vas a dejar fuera de esto tan fácilmente. Iniciamos juntos y estaremos juntos. Hasta que... Detuvo sus palabras. —No perdamos tiempo. Fue lo último que atinó a decir antes de dirigirse a la salida. Aunque trató de esconder sus palabras finales, Albert lo conocía muy bien y sabía que la desesperación de su amigo y aquellas palabras significaban más de lo que aparentaban, sobre todo después de la carta que el actor había recibido desde América y que había desatado más su desesperación por avanzar en la búsqueda.
Un nuevo amanecer comenzaba en la hermosa Francia y el invierno estaba presente. A pesar del intenso frío que se apreciaba, las actividades en el teatro no habían disminuido su ritmo. Como todas las mañanas y después del acostumbrado desayuno familiar, Bella se encontraba en su habitación preparándose para partir a sus ensayos. La vida de las tablas le había comenzado a llenar aquel hueco que sentía en su ser por no saber nada de su pasado. Ya no sentía aquella ansiedad por descubrir sus orígenes, misma que le atacara cuando recién salió del hospital. Aún recordaba las horas que pasaba tratando de recordar algún detalle que pudiera desatar aquella explosión de recuerdos que la volvieran a su pasado, tal y como se lo había indicado su amiga Dulcinea, pero esa chispa no había llegado. Poco a poco fue olvidándose de ello y ahora parecía ser que su nueva vida la llenaba completamente. Se miraba al espejo cepillándose su larga cabellera negra y sonreía satisfecha al recordar que gracias a su hermano, el Cerebrito, ahora ella era una nueva mujer. Ese día había decidido no usar sus contactos, pues le estaban irritando un poco los ojos por no seguir las recomendaciones de su hermano. Él le había aconsejado dejar de usarlos por algunas horas al día y durante la noche, pero ella no deseaba hacerlo, así que solo se los quitaba por las noches cuando iba a dormir. Y ahora habían comenzado a molestarle un poco, así que se vio obligada a mostrar esas hermosas esmeraldas una vez más. «Bella, hija, ¿ya estás lista?». Su madre llamaba a la puerta. «Sí, mamá». Dejaba el cepillo sobre el tocador y se dirigía hacia la puerta para recibir a su madre. «Pasa». «No, mi amor, será mejor que nos vayamos ya. Recuerda que en un par de días saldremos en nuestra primera gira después de tantos años, y tu padre quiere dejar todo listo en el teatro para nuestro retorno en un par de meses». «Está bien, mamá». Tomaba su bolso y regresaba a la salida. «¿Cuánto tiempo estaremos fuera?». «Tu padre ha firmado por varias funciones a lo largo del país, así que probablemente, y si no hay contratiempos, estaremos fuera por 2 meses y medio. Eso sin contar los planes que tiene tu padre». «¿Cuáles planes, mamá?». Interrumpía curiosa la chica. «Bueno, si todo sale como tu padre lo ha previsto y su amigo le da la respuesta que él espera, saldremos rumbo a América apenas se termine la gira». La mujer se mostraba muy optimista ante aquella propuesta hecha por su marido días atrás, cuando se topara con uno de sus antiguos colegas de profesión. Regreso a unos días antes. «Esta cena estuvo deliciosa. Creo que deberíamos salir a cenar más seguido, ¿no creen?». El señor Mackenzie se levantaba de la mesa y ayudaba a su esposa a hacer lo mismo, mientras sus hijos los imitaban. «Sí, pero con las puestas en escena casi no tenemos tiempo libre, y menos con la preparación de la gira». «Tienes razón. Creo que nos estamos forzando demasiado. Será mejor que vea la forma de bajar el ritmo de trabajo». «Yo creo que no», interrumpió Bella. «Yo creo que debemos aprovechar al máximo esta temporada. Así tendremos más tiempo para descansar cuando termine la misma. Y creo que eso será después de la gira. Además, lo que recaudamos está siendo de mucha ayuda para la ciudad y para las personas que han quedado sin ningún tipo de apoyo después de la guerra». «Yo apoyo a mi hermana. Creo que debemos pensar más en quienes nos necesitan en estos momentos. Total, ya vendrá una mejor época para descansar». Steven abrazaba a su hermana y la besaba en la mejilla. «No lo puedo creer». El señor Mackenzie se quedaba asombrado mirando a ciertas personas que había descubierto entre los comensales, mientras se dirigían a la salida. «¿Qué pasa, querido?». La actitud de su esposo había llamado la atención de Dianey, mientras sus hijos habían comenzado a caminar hacia el coche. «Esto sí que no me lo esperaba. Mira quién está ahí. No puedo dejar de saludarlo, no después de tantos años sin verlo». Tomaba la mano de su esposa y la dirigía hacia una mesa que, al igual que la de ellos, se encontraba en un área muy discreta y lejos de las miradas curiosas de la gente. Dianey se dejó guiar por su esposo sin siquiera tener tiempo de dar aviso a sus hijos de que saludarían a un viejo conocido. «Robert». Frank Mackenzie no ocultaba su alegría por volver a ver a su antiguo amigo. «¿Frank?», contestaba el aludido poniéndose de pie y mostrando la misma alegría por su encuentro. «Tanto tiempo sin vernos, viejo amigo». «¿Pero qué vientos te trajeron a esta desdichada tierra?», preguntaba Frank el efusivo abrazo. «Mi estrella rebelde que se niega a regresar».
Respondía a la vez que dirigía su mirada hacia la dama y la saludaba con la misma alegría. Mi querida Dianey, sigue siendo igual de bella. Le tomaba la mano para depositar un beso en el dorso de la misma. Y tú sigues siendo el mismo adulador mentiroso. La dama le regalaba una sonrisa. Decir la verdad ahora se le llama mentir. Pero qué descuidado, permítanme presentarles. Recordaba que no se encontraba solo y se disculpaba por la distracción mientras los dos caballeros se ponían de pie. Por supuesto conoces a Terence Granchester, mi estrella principal y rebelde. Hacía énfasis en la última palabra. ¿Terry? ¿Pero cuánto tiempo, muchacho? Pero si ya te has convertido en un hombre. Frank reconocía al hijo de su también amigo Richard Granchester, el mismo que hacía varios años atrás le confesara su pasión por el teatro y al que él ayudara a espaldas de su padre. ¿Cómo está, Frank? Un gusto volver a verlo. Terry respondía al saludo, pero por su rostro podía adivinarse que las cosas no andaban nada bien. ¿Señora Dianey? Le besaba la mano como todo un caballero. Un gusto volver a verla a usted también. Para mí también es muy grato volver a verle, Terence. Respondía la dama con su dulce sonrisa. Y él es el señor William Andrey, un gran hombre de negocios en América. Robert introducía a su otro acompañante. Mucho gusto conocerlo, caballero. Frank extendía la mano para saludarlo. Frank Mackenzie, y ella es mi esposa Dianey Mackenzie. Señalaba a la dama a su lado. A sus pies, madame. Albert tomaba la mano de la señora y le besaba el dorso de la misma. Al hacerlo logró captar un estremecimiento por parte de la dama, algo que le resultó extraño, pues él también se estremeció como si un mal presagio le fuera advertido. Dianey asintió con la cabeza en respuesta a las palabras del joven rubio. Ella, al sentir el contacto de Albert, había tenido un presentimiento que hizo que su cuerpo se estremeciera. Fue como si su corazón le avisara que aquel hombre sería la causa de un gran dolor para ella. No era una mujer que juzgara a primera vista, pero la mirada clara y limpia de aquel hombre le hicieron recordar un par de pupilas verdes que tenían la misma expresión. Además, ese cabello rubio era de un tono muy semejante a una persona que ya era parte importante dentro de su corazón. Así que no quiso poner en evidencia aquel temor que había nacido en su corazón al momento que se cruzó con aquellos ojos azules, y prefirió guardar silencio ante la conversación que había iniciado entre su esposo y los otros dos caballeros. Así que lograste tu propósito, Terry. Frank iniciaba una corta conversación después de negarse a tomar asiento con sus amigos en aquella mesa. Digamos que cumplí uno de mis sueños, contestaba el actor. Así es. Pero ahora se niega a seguir, tanto que tuve que dejar tirados a los demás actores en América para venir por esta oveja que se quiere salir del redil. Robert aclaraba su estancia en Francia y a la vez bromeaba un poco a su actor principal. Ya veo, debe ser algo muy fuerte lo que te retiene en estos lugares, y me temo que esta vez no es tu padre. Tienes razón, Frank, además de que ya no soy un muchachito al que mi padre puede tratar de controlar. Porque siendo sinceros, usted y yo sabemos que por más que lo intentó, nunca lo logró. Es cierto. Así que, sacando mis propias conclusiones y conociéndote, tu estancia aquí y tu negación por volver debe ser a causa de una mujer. ¿O me equivoco? Frank. Dianey le daba una palmadita en el brazo a su esposo en forma de reto. No, no se equivoca. Intervenía Robert mientras Terry sonreía sin poder negar la conclusión de Frank. Ya veo. Bueno, pues no quiero quitarles más su tiempo, así que los dejamos. Ojalá puedan visitarme un día de estos en el teatro. Quisiera que conocieran a mis hijos. Son mi mayor orgullo. Dianey sonreía apoyando a su marido en aquellas palabras. Pero con más tranquilidad. Ahora creo que ustedes tienen asuntos que resolver. Claro que sí, respondía Robert. Me enteré por los medios que tu hija sigue los pasos de su madre y que en poco tiempo ha llegado a convertirse en una gran actriz y la favorita de Francia. Incluso he leído algunos comentarios que dicen será la única que pueda compararse a su madre. Volví a ver a Dianey con una sonrisa. Así es, hemos recibido muy buenos comentarios con respecto a nuestra hija, y no es porque yo sea su padre, pero realmente es muy buena, y cuando tú la veas actuar te darás cuenta que no hay actriz que se le compare.
así como sé que no hay mejor actor que tu Terrence. Frank era sincero en sus palabras. Me gustaría que algún día pudieran juntarse en un escenario. Creo que harían una gran mancuerna. El mejor actor de América y la mejor actriz de Europa. Sería maravilloso, ¿no creen? Creo que tienen razón. Robert se sobaba el mentón con la mano pensativo. Creo que es una buena propuesta. Y siguiendo tu pedimento, ¿qué te parece si nos ponemos en contacto para llegar a un acuerdo? Tengo el tiempo contado, pero me gustaría verte antes de partir y llegar a algo más serio. Sería como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas? Sí, solo que antes éramos 4 y ahora solo seremos 3. Las palabras de Dianey tenían cierta melancolía. Frank y Robert comprendieron sus palabras, pero Terry y Albert, que habían permanecido como espectadores, sabían que aquellas palabras escondían algo, pero no creyeron prudente indagar sobre el tema. Bueno, es una cita. Frank tomaba la mano de su amigo. Y ahora sí nos despedimos. No les quitamos más su tiempo. Caballero, un gusto conocerlo. Quizá en un futuro podamos poner en marcha algún negocio juntos. Se despedía de Albert y éste correspondía de igual manera. Terry, muchacho, un gusto volver a saludarte. Dale saludos a tus padres de nuestra parte, y ojalá y tus asuntos se solucionen pronto para lograr llevar a cabo una buena puesta en escena contigo y mi hija como protagonistas. Robert, por demás está decirte que me agradó muchísimo volver a verte, y estamos en contacto antes de que partas. Terminando con las despedidas, los Mackenzie se alejaron para encontrarse con sus hijos, que casi se congelaban por esperar tanto tiempo. Subieron al auto y regresaron a casa. El señor Mackenzie les dio una ligera explicación por su retraso al salir del restaurante, y después su vida siguió como cualquier otro día. No sabían que los hilos del destino comenzaban a cruzarse entre ellos y aquel desconocido y su viejo amigo, y que sin duda una de las partes saldría lastimado tal y como lo presintió la dulce y bella Dianey. Continuará.